Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Estamos aquí, en la sala de espera, en la antesala. Sí, yo también. Pues, Relajado, tranquilo, sí, esperando, a ver si saliendo poco a la calle. lo menos posible. Sí, Cerrando. sí, conviene en estos momentos ser prudente y salir sobre todo a zonas abiertas. No es que el clima en estos momentos esté muy por la labor de zonas abiertas. Aunque nosotros la semana pasada tuvimos algunos días de 15 grados, 16, que estaba bien, ¿no? Esta semana estamos más bien con lluvias. Ayer aquí donde habito yo había 21. Así Sí, que, de hecho el otro día fui a la frutería y vi unos fresones espectaculares y digo, ¿y estos fresones de dónde vienen? Y porque había melones y digo, los melones vienen de Brasil, pero los fresones de dónde vienen. Y dice, no, no, vienen de Huelva. claro, Digo, vienen de Huelva. de un invernadero. Digo, sí, no, es que como ahora hace una temperatura mayor, se adelanta el crecimiento, entonces lo tienen por el día al aire libre porque la temperatura es buena, por la noche los tapan y entonces consiguen tener fresón, que estaba bueno además, en estas fechas. Digo, pues No, bueno, para aquello de comer la fruta del tiempo, ¿no? sí. No de proximidad, porque de Lo, proximidad no lo- era. lo más recomendable es fruta y verdura del tiempo, es decir, y lo más próximo posible. Sí, eso es lo suyo. Es decir, Y la cantidad justa, ¿eh? comerse un melón del Brasil, eres responsable de no sé cuánto CO2 y cada bocado que le pegues debes de pensar Ya cuánto... sabes lo que cuando los vi por primera vez me dijeron, no, no, es que los de Villaconejos, porque melones los hay muy buenos al lado de Madrid, o sea, Sí, en la zona cercana, ¿no? Y dice, no, no, y decidieron que querían cultivar todo el año y se han llevado las semillas a Brasil. madre mía. Y han hecho melonares en Brasil. Entonces, Digo, vale, tú mismo. cada melón equivale a no sé cuántas toneladas, no vamos a decir toneladas, pero kilos por lo menos de CO2 a la Sí, atmósfera. además no tiene sentido, no tiene No sentido. tiene ningún sentido. Al final los ritmos de las estaciones y que las verduras hay que comerlas en su momento de tal, tiene su encanto también, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Así hacían por lo menos nuestros antepasados. Sí. Vamos a hacer un programa con contenidos, pero sin titulares. Es decir, con lo que tú me has mandado, lo que tú me has enviado. Me dice, tenemos temas y entre ellos me hablas, podríamos hablar de la Constitución y otras zarandajas, textual, ¿eh? En especial, también me propones un cierto elogio fúnebre del esperanto, una vez que seguimos en el pluralismo lingüístico de confrontación. Ah, quiero remarcar de confrontación, porque el pluralismo lingüístico, en principio, es algo a potenciar y, por lo menos, deseable desde mi parte. Ahora, si eso sirve para confrontar, pues no. Y hay quien lo utiliza para eso y sacar réditos políticos. Pero yo no quiero que empiece ni siquiera por ahí, porque a ti te gusta. Yo quiero que empiece por donde quieras. Vale. Te dejo solo, te Eh, dejo solo. A ver, no, hombre, irás dialogando en algún momento, supongo sí, yo, no me dejarás solo porque entonces esto se convierte en una cosa profundamente aburrida, ¿no? te llevaré la contraria, Bueno, pero era el otro día cuando estaba, claro, esto de la Constitución, obviamente teníamos el puente de la Santa Constitución y de la Inmaculada Concepción, una combinación religioso civil laico muy peculiar, ¿no? Pero en fin, los países conservan sus, algunos conservan sus festividades religiosas como festividades laborales, otros repudian, ya sabes tú que hay un pequeño conflicto ahí. Ayer recibía una felicitación por el solsticio del invierno, sí. que quien quiera celebrar el solsticio me parece bien, ¿no? Esa es de Y verdad, esa incluso es de si verdad. yo puedo eso, enviar una felicitación de feliz Navidad, pues claro, alguna vez he tenido gente que ha relacionado con cierta violencia, ¿no? Es decir, me ofende que me felicites así. Digo, pues, chico, lo lamento mucho. Es decir, me gustaría que no te ofendieras, porque en fin, que Bueno, tuviera algo. es cierto que es una costumbre y que mucha gente lo hacemos, lo hace sin,
saber lo que está felicitando, lo que hay en el fondo y detrás. Ahora, lo que es cierto es que el solsticio de invierno es un proceso natural y ahí no le puedes quitar ni poner, ni estar de acuerdo. No, pero es decir, en concreto, esta en concreto, puesto que me tiras de la lengua, hay una continuidad. Es decir, los cristianos no deciden celebrar el nacimiento de Jesús, cuya fecha histórica cualquiera la sabe, ¿no? Porque históricamente se sabe que hubo un señor que nació y lo ejecutaron Le y tal, y llamaron luego unos Jesús y cuantos le dieron una dijeron historia, que ¿no? era tal y cual y todo eso. Pero lo del 21 de 25, evidentemente, es una fiesta previa, es una fiesta solar. Sí, el Una solsticio fiesta de solar, invierno. es decir, Mm. pero que se celebraba porque la gente veía en el nacimiento del sol un, un acontecimiento de un significado profundo, Sí, señora, espiritual. empezaban a ¿Vale? crecer los días, el sol y Claro, se empezó. era el momento en que la gente pensaba que el invierno ha sido vencido. Mm. ¿Mm? Y aunque te queda lo más duro del invierno, Sí, pero empieza a haber más luz, claro, a justo alargarse además, los días. El día porque 21 yo es el que día. esas cosas tengo afición, lo tengo comprobado. El famoso Santa Lucía, crece la noche, crece el día, que es el 21 de diciembre, es el día más corto del año. Sí, Pero luego hasta el 25 se mantiene el día más corto del año, prácticamente no hay ningún, está como parado el día, a por menos, arriba y por abajo. apenas se nota, sí. Apenas, ¿no? Bueno, exactamente porque me molesto en tomar el cronómetro, lo que dicen estos, no se nota. Es decir, no hay Vale. ni un minuto más ni menos. Y empieza a cambiar el 25, 24, 25. Es que cuando cada día ya hay un minuto más. Que además, a mí, como madrugador que sois, es la época del año que empieza a animarme. Mm. Como yo madrugo, el ver que cada día es de día la luz un minuto antes, entonces es una fiesta, no te diría que religiosa previa, sino espiritual, cósmica, como tú quieras, de Sí, creencias profundas, de que hay algo más, vaya usted a saber el qué, y que tú formas parte de algo, vaya usted a saber qué. Los cristianos llegan y dicen, atate, esta es claro, nuestra. aprovechan y le ponen un santo. Sí. Evidentemente, Igual que al San evidentemente. Juan en verano, Entonces, ¿no? claro, como la fiesta de verano, es decir, Sí, son fiestas rituales, sí. lunares, solares, depende de cada cual, Mm. y entonces hay una continuidad, no es que se haya colonizado, evidentemente te han puesto la fecha en la misma fecha, claro. Mire usted, lo que ustedes llaman el nacimiento del sol, yo lo llamo el nacimiento de Dios. Se acaba la historia. Pero en cualquier caso, bueno, pues la gente prefiere, a mí no voy a discutir, igual que la Semana Santa es una fiesta lunar, ¿eh? Está condicionada por los ciclos de la luna. Y solar, la primera luna llena después del solsticio, del equinoccio de primavera. Y esa es la Pascua, punto. O sea, tiene su encanto esas historias y bueno, hay quien no la celebra, hay quien prefiere que no vaya y lo que podría ser peor para nosotros, creo que en esto estarás de acuerdo, la gente que celebra el Viernes Negro. El de gastar dinero, Sí, claro, el Black es una Friday, fiesta, el Black es una Friday, fiesta del capitalismo consumista sí, depredador, vamos. mucho más peligrosa. Sí, por lo Y la gente la menos, celebra con locura, ¿eh? sí. A Y la ya gente ha entrado a hasta el saco. extremo de que, yo conozco algunos comercios que ya acostumbrados antes, no hace tantos años, a que la gente comprara o gastara más dinero los días previos a la Navidad, ahora ya no. Ahora No, claro. se ha dispersado tanto, ahora ya se empiezan a gastar antes, el Black Friday. No, incluso ha bajado lo que es. Sí, ha Eso bajado. Porque para son. un, para un, para un cristiano que quiere recuperar la fiesta del amor o de la solidaridad, esa fiesta familiar la película Que bello es vivir, ese tipo de películas que te cuentan, ¿no? Esa historia tan bonita que es un poco cursi, lo que quieras, ¿no? En cualquier caso. Pero, claro, dices tú, qué bien, se han llevado la economía, se la han llevado a un mes antes. Y me descargan un poco esto. Porque, es decir, convertir la fiesta, toda esa fiesta, una fiesta del consumo me parece lamentable. Ujú, A mí ya mogollón de gente, ¿no? ujú. Una cosa es que ahorita es una cena especial, pero la cena especial no significa gastarte una fortuna. Entonces, volviendo, te decía que era una fiesta. Pero volviendo entonces a la Constitución, se convierte en la Santa Constitución. Hay que celebrar fiestas. Es decir, la gente necesita de alguna manera tiempos cualitativos, no solamente tiempos cronológicos. La gente necesita que haya algo. Y fíjate tú, en estos momentos, tú recordarás vagamente
no sé si lo recuerdas, cuando había el calendario zaragozano, que era un calendario Sí, de cada... lo he tenido en la mano y lo he leído Era entretenido, mi ¿no? casa estaba allí, sí, sí. Porque te llenaba el día de cuestiones agrícolas, ¿eh? Sí, sí, De mi festividades de abuelo, santos. mi abuelo lo compraba para, fíjate la fiabilidad que tendría científica, pero tenía su historia y muchos aciertos, ¿no? El No, calendario claro, los que, zaragozano. los que cultivan el campo saben las fechas Claro, desde tiempo claro, inmemorial. claro, claro. Y Sí, no te sí, cultivan antes ni después, se puede equivocar, obviamente, pero sí. porque la naturaleza es pista. Entonces, eso prácticamente ha desaparecido ya, el santoral, el calzado. Y entonces hemos recuperado que cada día es el día del no sé qué, el día de los perros perdidos, el día de los que tienen discapacidad cognitiva, el día, cada día hay. Por, la gente nos gusta que los días tengan algún color. Simplemente las fechas puramente cronológicas, el tiempo cronometrado es un tiempo muy desapacible. Entonces, bueno, se fiesta la Constitución. Obviamente, nuestro problema, yo lo he mencionado aquí muchas veces, es decir, el Estado Nacional es un invento del siglo XX, XIX más bien, XIX. Antes no existía propiamente el Estado Nacional, existía el Estado patrimonial. Y había un vínculo con la Casa Real o con el noble, con lo que correspondiera, o con el ámbito en el que te movías. Pero no había el concepto de nación como tal, se inventa prácticamente con la Revolución Francesa y a duras penas con la de Estados Unidos. Es cuando inventan cierto concepto, el pueblo francés, el pueblo en armas. Mm. Pueblo que es un constructo ideológico de tres pares de bigotes. Profesor, quién es el pueblo, pero en cualquier caso sí que es la idea, el sentimiento de pertenecer a una nación. Y surge lo que se llama el patriotismo. Y claro, algunos, como yo mismo, es que cuando oigo la palabra patriotismo en fin, me da cierto escalofrío por la espalda, Me pasa lo porque me mismo. veo la que viene detrás. Sí. Y de hecho, fue la gran polémica en el movimiento de izquierdas en la Primera Guerra Mundial. Los trabajadores se ponen al servicio de las minorías económicas que mandan a la gente a una carnicería o se rebelan y hacen otra cosa. Al final, por la correlación de fuerzas, pues fueron al frente y murieron. Murieron los trabajadores, sobre todo, claro. Obviamente. Mm. Y cuando además, en un momento determinado, aquella anécdota histórica famosa de que la trinchera de los aliados y el del imperio alemán, ¿no? De pronto empezaron a celebrar la Navidad y a cantar de esto y tal, y salieron a jugar un partido de fútbol. Al día siguiente creo que hubo juicio y hubo un fusilamiento en los dos bandos por confraternación con el enemigo. Mm. Confraternizar con el enemigo, porque eso los altos mandos no lo pueden soportar. Encima nuestro ha venido aquí a matar y nos matan y no empieza a ser amigos porque entonces no los mata. No los mata. Entonces, de alguna manera, y sí que es cierto que nosotros estamos en estos momentos, así como en general, y esto es memoria oral, historia oral. Mis recuerdos que celebramos, bueno, yo no voté, porque no me interesaba el tema, pero celebraba el pueblo de este país, celebró la Constitución del 78 Sí. como un respirar, y como además el triunfo de un acuerdo negociador. O sea, Carrillo admitió una monarquía. El Partido Socialista admitió Todo. un Admitió todo. rey. que, pero, oye, el jefe nacional del movimiento y todas las cortes del franquismo se hicieron en la harakiri. Relativamente. Bueno, se hicieron un Bueno, se hicieron harakiri. la harakiri. Algunos se reintegraron, se eh, reconstruyeron, pero otros no. los jefecillos siguieron, ¿eh? Que ahí Bueno, ya no está. los jefecillos no tienen problemas jamás. Eso, Ya te he ahí. comentado más de una vez la famosa película de Actor Zivago en el que el jefe de la policía del zar, asesino, pasa a ser jefe de la policía del soviet, asesino. Es decir, sin ningún problema. Aquí estoy yo que soy un policía como Dios manda y si ahora hay que matar a otros, anarquistas de la Rusia blanca y otra gente de mal vivir, pues oiga, yo soy profesional. Yo soy profesional y mato a quien me diga. A eso me refiero, es decir, esta gente no tiene problemas. Si las élites
procuran guardar los trastos y no me extrañaría nada que algún multimillonario hubiera mandado dinero a los rebeldes y a los franquistas. ¿Me explico? Para A ver, mantener la amistad por si acaso en los dos sitios. los huevos no se ponen todos en la misma cesta. Mm. ¿No? O sea, que no me extrañaría. Digamos que se vivió más o menos con cierta alegría y sí que es cierto que bueno, una de las pruebas manifiestas es la famosa movida madrileña de los años 80, que fue una explosión de creatividad, de alegría, de decir, oh, esto es distinto, ¿eh? Esto es distinto. ¿Qué pasa? Que evidentemente eso empieza a explotar, ya llega al culmen cuando la famosa flechita en una Olimpiada ve que enciende una hoguera y el pebetero ahí a lo alto, y entonces la Olimpiada de Barcelona, ¿no? Y la gente lo ve con pasión eso, ¿eh? Y encima la selección de fútbol española gana la Olimpiada, la medalla de oro en Barcelona. Bueno, entiéndeme, la gente de pronto sus sentimientos patrióticos por primera vez coaligados con el fútbol y con la selección de fútbol y la Olimpiada, la gente, yo recuerdo cuando luego ganan el Mundial, que la manifestación que se hizo en Madrid para celebrar el Mundial, bueno, fue espectacular, espectacular, de las más grandes que he visto yo en Madrid. Entonces digo, esos pequeños sentimientos que te hacen creer que formas parte de algo que tiene vínculos afectivos, pues tiene su importancia. Entonces, pero en estos momentos, después de la crisis de 2008, pero ya se viene arrastrando desde antes, cuando el recorrido de la reforma socialista se ve que, bueno, menos lobos caperucita, que al final no hay tanta diferencia entre los unos y los otros, alguna hay, pero no es significativa, y ya está ya pues, en todas las movidas del 2008-2010, es decir, el 15 de mayo y todo lo que dice, no, mira, esto es una mierda. Y cuando ya empieza la necesidad de reconstruir un relato. Y nos encontramos en estos momentos, claro, en una situación de una constitución que obviamente necesita reformas, porque es que todo ha cambiado. De hecho, ni siquiera tenemos soberanía nacional, porque formamos parte de la Unión Europea. Y tú lo sabes muy bien. Cantidad de cosas, si la Unión Europea te dice que no, pues va a ser que no. Igual que le están diciendo a los húngaros, que les echamos, ¿eh? Y O que cambian no, ustedes, y que no les damos un duro, vamos. Y que les echamos, punto. Y ya en está. ese caso es por cuestiones jurídicas importantes de la independencia judicial y tal, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Y a los de Polonia decir, como la frontera no lo planteen de otra manera, a ver qué va a pasar aquí. Que no hay intereses. Entonces, ni siquiera somos soberanos ya. Y luego, además, hemos visto en el caso, se ha ejemplificado muy bien en el caso de la pandemia, cómo el Estado nuestro, que es más federal que estados federales, pero menos federal, es un poco confuso. Porque, claro, fue lo que hubo que hacer. Es decir, hubo nacionalidades de primera y nacionalidades de segunda, comunidades de primera y de segunda, ¿no? Históricas y no históricas. Y después, las históricas, después que se cabrearon, acabó todo en café para todos y cabreados los que eran históricos porque los habían comparado con los que no eran. Para todos, claro, pero fíjate, sí, claro, pero fíjate tú la contradicción intrínseca que supone reconocer en una sociedad democrática, no republicana, pero constitucional, los derechos históricos de los fueros. ¿De qué me está usted hablando? Esto pertenece a la Edad Media. Bueno, Esto pero es lo que intenta superar en la democracia contemporánea. ¿Cómo que los fueros? bueno, pues ¿Cómo que los les fueros? venía bien por cuestiones económicas y demás. Evidentemente, pero claro, pero te maneja la historia, ¿no? Sí. Como eso, el 133 presidente de Cataluña, pero usted es heredero de un obispo, bueno, de una retahíla de obispos y abades. ¿Usted se considera continuador de esos cargos? Sí. Esto, qué fuerte criatura, qué fuerte criatura, qué despiste tenemos, ¿no? Porque yo luego no me considero heredero de don Pelayo, ¿no? Porque España no existía, España como país prácticamente no existe hasta el siglo XIX. Si es que Hasta existe, si es que existe, vamos. Bueno, no quiero. se intenta crear, si es que existe, Vale. claro, se intenta crear porque no existía semejante cosa, ¿no? Mm. Que no existía la monarquía hispánica, la península ibérica, España, ¿no? Toda esa historia. Pero así como sentirse español, no lo sé, no creo, no creo.
como tampoco se sentían franceses, ni italianos. Entonces, quiero decirte que tenemos un problema, que el problema estriba en que para convivir una sociedad que te va a exigir en algunos momentos renuncias, y no pensar solo qué hay de lo mío, sino qué hay de lo de todos, pues o tienes unos ciertos vínculos afectivos o se pone más complicado. Es decir, al final, el nacimiento de las constituciones, este tipo de montaje, si quieres puedes remontarte a Hammurabi y compañía, es decir, cuando nacen en el Neolítico, no solo es ciertamente el nacimiento de la jerarquía, el nacimiento del Estado, el nacimiento de cosas muy, muy poco gratificantes, sino que es también el nacimiento de intento de buscar leyes que instauren una cierta justicia. Que está en justicia. Con el convencimiento profundo, desde el origen yo creo, que si las leyes son malas, la falta de leyes son peores. Porque te vas es decir, cuanto más localizadas y más te vas a los señores feudales de horca y cuchillo, con derecho a hacer lo que salía a las narices en cualquier momento con sus súbditos. Incluido el derecho de la prima norte de sus campesinas, ¿no? Que no sé si una leyenda o una realidad. No me extrañaría que fuera una realidad o una leyenda, me es igual, ¿no? Entonces tú necesitas tener, digo, ahora, si yo voy a pagar impuestos y voy a detraerme de mis ganancias una cantidad de dinero que podría manejar a mi gusto y manera, tendré que tener un cierto afinidad afectiva para saber que me estoy sacrificando o que estoy renunciando a cosas por... Y una que tiene que ir más allá del puro cálculo de hoy por ti, mañana por mí, el consecuencialismo puro. Es que si yo no ayudo a los pobres, se me van a venir a mi casa y me van a robar. No, no solamente es eso. Porque con eso montaría sistemas de seguridad brutales, ¿no? Y policías brutales, otras cosas, ¿no? No es con el sentimiento de que tú descubres que cada ser humano, por muy lejos que esté, es igual que tú. Tiene las mismas necesidades, los mismos derechos, los mismos deberes que tienes tú. Y que no hay derechos sin deberes. Ese es el intento. Todo eso es dentro de la batalla permanente para que las leyes se acerquen más a eso y se alejen más de eso. Por eso, obviamente, no todas las constituciones son iguales, de respetuosas con los derechos de las personas, y algunas constituciones son realmente nefastas. Y tú sabes que el franquismo gobernó 40 años, no tanto, no, pero 30 años prácticamente sin leyes, ¿no? Sin constitución. A los derechos fundamentales del reino. Las leyes fundamentales del reino son del 60 y algo, tú. Sí, por antes no tenía. Entonces hay una especie de legislación que sí. yo soy el dictador y yo voy diciendo, ¿no? Tampoco había más. Sí. Son las primeras, que es cuando les hacen jurar las leyes fundamentales del reino Las leyes fundamentales del reino, las leyes fundamentales del reino, la ley fundamental del movimiento eran, ¿cómo se llamaban? No, las que por fin constituyen un cuerpo jurídico medianamente coherente, sí. Sí, oye, puedo equivocarme, te he dicho al principio que era memoria oral, historia oral. Yo quiero recordar que desde los años 60 las leyes fundamentales del reino. Bueno, para no equivocarnos y si nos equivocamos no persistir en ello, sigamos con el discurso. Sí, digamos, en cualquier caso, es decir, ¿y qué es lo que ocurre en estos momentos? Bueno, pues que toda Europa tiene un problema de cómo conjuga, porque claro, ser ciudadano de Europa tiene su punto y se podría hacer discursos generadores de una conciencia europea y ser portadores de una cierta, porque Europa ha hecho aportaciones en el continente, bueno, que tiene un aire de familia y que han tenido su valor histórico. Tiene otras absolutamente vergonzosas. Y de hecho, hay toda una tendencia en estos momentos muy crítica, lo que se llama el decolonialismo, que una cosa que quiere acabar rotundamente es con el imperialismo occidental europeo. Europa es lo que Europa y el hombre blanco europeo es el mal.
y con Leopoldo de Bélgica y el Congo belga como quinta esencia del mal, ¿no? Y bueno, hay otros cuantos, ¿verdad? Entonces hay toda una movida en ese sentido, que me parece bien, depurar las responsabilidades coloniales y lo que queda, porque hoy día el colonialismo que queda es muy distinto, queda pero es otro estilo, ¿no? Completamente diferente. Entonces, si tú no generas, y ahí, ¿qué es lo que te está ocurriendo? En el caso de España en concreto, pues decía, la idea ilustrada, muy ilustrada, ¿no? Pero también estaba en el Imperio Romano, ¿eh? De ciudadanos del mundo. No, mire usted, nosotros somos ciudadanos del mundo. Que lo decían los estoicos también. ¿Eh? Y también aparece en el budismo y en otras. ¿Eh? No somos ciudadanos del mundo. ¿Eh? No soy de lo local. Entonces sí que se genera a partir del siglo de los derechos humanos un cierto esfuerzo cosmopolita, pero anterior. Y uno de los, entonces era la idea del Montesquieu, que yo, sí, Montesquieu creo que era recordar, que decía, yo siempre creo que estuvo, es una frase errónea, pero es igual. Yo soy francés por casualidad, pero soy ser humano ciudadano del mundo por necesidad. Yo invierto siempre, al revés. Yo soy español por necesidad, porque si no nazco en España no nazco. Tengo que nacer en algún sitio, con alguna identidad y un lenguaje. Es que no puedo nacer de otra manera. Es que no puedo nacer en el mundo, no puedo, es que no puedo. Nazco en un sitio de una mamá, de un papá, con una lengua que me empieza a sonarme desde que, y además que distingo que es lengua humana desde que nazco, y que es la mía, que es una lengua humana primero y luego ya es la mía, evidentemente. Entonces, y luego, si me esfuerzo, puedo sentirme conciudadano de todo el mundo, cosmopolita. Si me esfuerzo. Y si me lo propongo. Porque tú sabes que uno de los problemas de la política es la dialéctica del ellos y nosotros. Y nosotros contra ellos. Lo que en un famoso Rey Malú llamaba en un libro, una novela, un ensayo importante, las identidades asesinas. A por ellos. Esa expresión. Vamos a por ellos. A por los cerdos gabachos. O a por la pérfida albión. Es igual, puedes poner los nombres que quieras, pues hay nombres variopintos, ¿no? O la que resuena en el himno de los segadores, a cortar la cabeza de los castellanos, pues vamos a cortarlas todas las que podamos. Obviamente lo han quitado de los versos actuales, ¿no? Pero vamos, el himno mexicano es una barbaridad también, y otros himnos, el francés, son unos himnos tremendos, ¿no? Eso, de sangre, violencia, por ellos nosotros. Entonces, sí que creo que es un problema, y el idioma es una de las cosas que se puede utilizar más como arma de combate. La anecdótica que tenemos últimamente en las escuelas catalanas, es obvio que en Cataluña todo el rato ha habido un problema de combate en toda la lengua. Pero, vale. Por todas partes. Sí, sí. Yo te propondría que antes de entrar en ese tema, como llevamos prácticamente 30 minutos hablando, pusiéramos un poco de música. Perfecto. Y entráramos ahora en el conflicto, porque te veo que vamos a entrar en ello, en el conflicto lingüístico. Podemos estar y como tema de confrontación, y así nos acercamos un poco también a la actualidad. Le ponemos música aquí y la gente respira un poco, porque no creo que se pierda la continuidad con todo lo que has dicho. No. Vale. Seguimos. Félix García Morillón. Estabas hablando de, ya entrando en la actualidad, lo que puede significar la identidad lingüística de un pueblo y el conflicto que puede crear eso. Sí, claro, si lo utilizas como arma de combate para distinguir ellos de nosotros. Ellos de nosotros. Que eso además se utiliza de manera muy sofisticada, ¿eh? También hay una manera de lucha que es el lenguaje fino frente al lenguaje popular, ¿no? A ver, eso explica. Por ejemplo, cómo se mira despectivamente en donde yo vivo, ¿eh? Si tú dices papá y mamá, en vez de papá y mamá. Sí. Y más cosas de este tipo, ¿no? Sí. Ese es el lenguaje de la plebe. La gente educada no hablamos así. Hablamos de otra manera.
Y nos distinguimos. Ya empiezas a utilizar ahí el lenguaje. Estoy hablando del español en este momento concreto, o castellano, como quieras. No es Castellano. igual. Vale. En la vida cotidiana. Y tú marcas distancias. Hasta el punto de que si te vas por un barrio de Madrid, oyes hablar de una manera, y si te vas al barrio, a otro barrio, oyes de otra manera. Y dices, anda, no estoy en el mismo sitio. Hombre, cuando estás acostumbrado, oyes. Y además te haces sensible a las diferencias. Porque quieres identificarte con tu grupo de pertenencia. Los cultos, frente a los ignorantes, los de clase baja, la gente que no domina el lenguaje. ¿Crees que el lenguaje da para tanto, para clasificar por clases altas, bajas? Sí. Absolutamente. Claro, es decir, si te pones en plan, sí, ¿no? Y de hecho, yo, es decir, cada uno es de donde es, ¿no? Y obviamente cuando yo hablo en determinados contextos, intento disimular un poquitín. Sí. Porque yo reconozco que un cierto idioma con un vocabulario más rico, a mí un día unos amigos nos llamaban a mi familia, a mí en concreto, a la familia, los punset. No te he entendido. ¿Los qué? Los punset. Punset es este que daba programa de divulgación científica, ¿no? Sí. Y Ahora decía, ya parece que estoy hablando con un libro abierto. Ya te entiendo ahora, sí. Claro, si yo no lo hago con mala intención, si no quiero humillarte, no quiero demostrarte que yo sé... No, es que desgraciadamente me sale así. Claro, yo solo puedo utilizar para marcar distancias. O lo puedo utilizar casi pidiendo excusas. Decir, perdona, es que yo no sé hablar de otra manera, lo siento. No te preocupes. A ese nivel, y se marca la diferencia, ahí se vive. Y además se utiliza como marca. A mí recuerdo, yo pasé por Madrid con amigos de Estados Unidos y me decían, pero ¿cómo distinguís a los gitanos a simple vista? Pues eso es obvio. Y soy todos iguales, me decía. ¿Qué dices? ¿Cómo que todos iguales? No me fastidies. Pero, y luego te das cuenta que es cierto, que para un extranjero somos todos iguales. Y el que ha aprendido a distinguir claramente, solo en una primera ojeada, este gitano, eres tú y soy yo. Porque has ido identificando unos signos externos que dan un aire de familia a los gitanos. Lo haces con cuidado porque sabes que te puedes equivocar. Pero al principio, como estereotipo inicial, lo manejas. Entonces, me refiero a eso. Y volvamos a lo mismo con el lenguaje. El lenguaje se puede utilizar no solamente en la pronunciación, los cultos frente a los no cultos, la clase, la élite, la cultura de élite, la cultura popular. Correcto, sí. Esa historia. Y es tremenda, ¿eh? Es tremenda. ¿Qué ocurre con el idioma? Pues claro, el idioma es otra parte de la batalla. Entonces tú sabes de sobra, pero eso no lo digo negativamente. Una preocupación del nacionalismo catalán independentista ha sido la lengua. Expresamente dicho. Educación, lengua, policía, y no sé cuál era la cuarta cosa que decía uno de los altos cargos en la etapa esta final. Esos son donde nos jugamos la supervivencia. Y además lo dicen un poco como supervivencia. ¿Por qué? Porque en definitiva tienen cierta conciencia, y como tenemos todos, los idiomas son productos culturales frágiles que si no los cuidas terminan perdiéndose. Y cuando además estás rodeado por gente que habla un idioma que encima es parecido al tuyo, pero no es el mismo, el riesgo de que el contagio termine disolviendo tu idioma, haciendo que es elevado. De hecho, el otro día me comentaban una anécdota a lo propio de esto, muy, muy sugerente, alguien no sé qué me la comentaba. Iban en el coche un matrimonio catalán de origen, o sea, catalán étnicamente hablando y lingüísticamente hablando, catalán. Y sus dos niñas detrás con el móvil enredando. Y de pronto se dan cuenta que están todo el rato hablando en español. ¿Quién? ¿Los niños? Pero las dos niñas, sí, las dos adolescentes. Y, pero me empieza a sonar esto, me empieza a sonar. A ver, sí. Claro, ¿qué hacéis? ¿Por qué no habláis en español? ¿En catalán? ¿Dónde va? En las redes sociales, como hables en catalán, no te relacionas con nadie.
No sé si. Y de hecho, ayer leía un artículo precisamente que decía que después de un ascenso enorme del catalán